Atención México, 3,387 millones de pesos. Ese es el número que la Auditoría Superior de la Federación documentó como dinero que salió de las arcas públicas del estado de Campeche durante la gobernatura de Alejandro Moreno Cárdenas y que nunca regresó con ninguna documentación que lo justificara. No un adversario político, no un analista de canal de YouTube, los auditores federales, el organismo que en México existe desde mucho antes que la actual administración y cuya función específica es revisar exactamente cómo los gobiernos estatales gastan el dinero federal que reciben. Y mientras ese número existe, mientras ese expediente existe con nombre de funcionario y ejercicio fiscal identificado, Alito sigue sentado en su curul del Senado, sigue dando conferencias de prensa, sigue firmando desplegados en nombre del tricolor. Pero algo está cambiando en las últimas semanas y está cambiando desde adentro, desde el lugar donde más duele y donde los cambios son más difíciles de revertir. Los propios priistas, los que lo conocen mejor que nadie, los que compartieron partido con él durante décadas y que tienen la autoridad que solo da haber construido algo junto, le están dando la espalda uno por uno con nombres y apellidos y en público. Y en la cultura política del PRI, eso tiene un significado que cualquier priista veterano reconoce sin necesidad de que se lo expliquen. Cuando los tuyos te dan la espalda, la caída ya empezó. Para entender dónde estamos, hoy hay que entender primero de dónde viene el expediente, porque el expediente es la base de todo lo que viene después. Alejandro Moreno Cárdenas gobernó Campeche del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. 4 años que no terminó completos porque los dejó a medias para irse a competir por la dirigencia nacional del PRI. Y cuando se fue dejó algo atrás que desde entonces no ha podido sacudirse de encima: las cuentas. Lo que la Auditoría Superior de la Federación encontró al revisar el último año de gobierno de Alito en Campeche, el ejercicio fiscal de 2018, fue un número que para tener dimensión humana requiere comparación. Un maestro de educación básica en México gana alrededor de 12,000 pesos al mes. Con 3,387 millones de pesos se pagaría el sueldo de ese maestro durante más de 23,000 años. Eso es lo que la ACF marcó como dinero sin justificación en un solo ejercicio fiscal, en un solo año, en el estado más pequeño del país. La ASAF identificó que la administración de Moreno no presentó la información contractual de proveedores ni contratistas, sin contratos, sin montos verificables, sin razones sociales, sin facturas que cuadraran con ningún gasto legítimo. 33 expedientes de adquisiciones pagadas con dinero federal por un total de 158 millones de pesos, sin los documentos de licitación que la ley exige de manera explícita para cualquier compra pública. Pero aquí viene la parte del expediente que más llama la atención y que define el tono de todo lo que vino después. En 2024, 2 años después de que ese monto seguía vigente como irregularidad sin resolver, el 98% de esas observaciones fue declarado como justificado. El 98% de la noche a la mañana, más de 3,000 millones de pesos que la ACF había marcado como irregulares durante años de revisión, aparecieron como aclarados en un proceso que pasó por una dirección específica dentro del organismo, encabezada por un ex colaborador directo de uno de los hombres más cercanos a Alito en Campeche. 3,000 millones de pesos perdonados en un proceso que pasó por manos de alguien conectado al círculo íntimo del investigado. Los auditores lo marcaron como problema durante años. Alguien con vínculos al investigado lo declaró resuelto en un proceso que no tuvo la visibilidad que merecía. Esa secuencia no requiere elaboración adicional para ser comprendida en su dimensión real. La Fiscalía de Campeche no se conformó con los números porque los audios que empezaron a filtrarse en 2022 contaban otra historia, una que los documentos contables por sí solos no alcanzaban a contar completa. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, empezó a publicar semana a semana en su programa Martes del Jaguar grabaciones de conversaciones privadas de Alejandro Moreno. En esos audios se escucha al entonces dirigente del PRI hablar con la naturalidad de quien no espera consecuencias sobre propiedades, sobre precios declarados muy por debajo del valor real, de cómo poner terrenos a nombre de familiares y conocidos para que no aparezcan en la declaración patrimonial. En uno de los audios, la Fiscalía de Campeche concluyó que lo que se escuchaba era, en sus propias palabras textuales, una clase de lavado de dinero. Alito dijo que las grabaciones eran falsas, editadas, una persecución política.
pero la mansión era real y verificable por cualquier persona con acceso a los registros de propiedad. En el fraccionamiento Lomas del Castillo, en la capital de Campeche, existe una propiedad que empezó siendo una construcción de 10 metros cuadrados. Entre 2013 y 2015, cuando Moreno era todavía diputado federal, adquirió 13 terrenos aledaños, uno por uno. Al final, la propiedad creció hasta los 7,000 metros cuadrados, con jardines, albercas, sala de cine, estética interior, bar, obra de arte, esculturas, helipuerto valuado en 13 millones de pesos y áreas de esparcimiento para mascotas con aire acondicionado. El diario Reforma reveló que esa propiedad estaba declarada en el patrimonio de Moreno, con un valor de 9 millones de pesos. El valor real, según el expediente de investigación, 300 millones, 9 declarados, 300 reales. Y la cocina estaba registrada a nombre de su madre, la sala a nombre de su hermano, el cuarto de juegos a nombre del arquitecto. Cada espacio de la misma propiedad repartido entre distintos nombres para que ninguna pieza sola pareciera demasiado grande. Ese es el expediente completo que la Fiscalía de Campeche llevó como base cuando presentó la primera solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados en 2022. Esta solicitud llegó a la sección instructora de San Lázaro y ahí se quedó paralizada 3 años porque Alito promovió un amparo, un tribunal colegiado lo concedió y declaró nulas parte de las pruebas. 3 años. El primer intento terminó siendo desechado formalmente en julio de 2025, archivado, cerrado administrativamente, no porque ningún tribunal declarara su inocencia, sino porque el procedimiento quedó invalidado. 12 horas después, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una segunda solicitud con una carpeta nueva, 5 expedientes, delitos distintos, peculado, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, y un monto específico en la acusación de 83,508,000 pesos presuntamente desviados. Esta vez, a diferencia de 2022, el expediente venía reforzado con 17 personas vinculadas al proceso y con 2 testigos que ya aceptaron criterios de oportunidad. 2 personas del entorno de Alito que conocen los detalles desde adentro y que ya decidieron hablar con los fiscales a cambio de beneficios procesales. La segunda solicitud lleva activa desde julio de 2025 y al día de hoy, con más de 10 meses transcurridos, el Pleno de la Cámara todavía no ha votado. El proceso se admitió, se notificó a Alito, se abrió el periodo de pruebas y después comenzaron los aplazamientos en cadena. El presidente de la sección instructora, el diputado morenista Hugo Eric Flores, lo describió con su propio vocabulario. El proceso se ha tenido que ir aplazando. Primero fue por el cambio de un integrante de la sección instructora, después por la discusión de la reforma electoral, luego por Semana Santa. En marzo de 2026, Flores declaró que la sección ya tiene un proyecto de resolución y que la intención es llevarlo al Pleno antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Ese periodo terminó en abril. El Pleno no votó. Cada aplazamiento tiene su justificación específica que por separado podría parecer razonable en un proceso legislativo ordinario. Juntos, en secuencia, producen una imagen que cualquier observador puede leer sin necesidad de que alguien se la explique con análisis adicional. La pregunta que nadie en los grandes medios está formulando con la claridad que merece es esta: ¿le conviene a Morena que Alito desaparezca del mapa político antes de 2027? Un PRI sin Alito podría reorganizarse, buscar un liderazgo distinto, construir una narrativa de renovación que resultara más atractiva para los votantes de oposición, un PRI con Alito al frente, desacreditado, sin aliados, peleando con sus propios históricos en público, con un desafuero en curso que nunca termina. Es un PRI que en 2027 va a sacar resultados que fragmentan el voto opositor y diluyen cualquier contrapeso. Hay analistas que llevan meses señalando esta paradoja. El mejor adversario de Morena para las elecciones intermedias no es un PRI renovado con liderazgo creíble. Es exactamente el PRI que existe hoy. Eso no significa que el expediente sea fabricado ni que los hechos que lo sustentan no hayan ocurrido. Los auditores son reales, los testigos colaboradores son reales, los 83 millones de la acusación son reales, pero la velocidad real con la que se mueve el proceso, medida en meses de aplazamientos con justificaciones diferentes, dice algo sobre los cálculos que ocurren detrás de las declaraciones públicas de querer justicia.
El cerco que más duele no es el legal, es el de los suyos. Manlio Fabio Beltrones fue durante décadas uno de los hombres más poderosos del PRI. Gobernador de Sonora, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del propio partido. Conoce el tricolor desde adentro con sus mecanismos reales y sus reglas no escritas, mejor que casi nadie vivo. Y cuando Alito le tendió la mano en marzo de 2026 y le pidió públicamente que regresara, Beltrones respondió con una claridad que no deja margen para la interpretación. Cito sus palabras textuales: el problema que se está viviendo en el PRI se llama Alito Moreno. Eso es lo único que no deja que se acerquen los cuadros priistas que se alejaron. No lo dijo un morenista, no lo dijo ningún adversario que viniera de afuera del tricolor. Lo dijo el hombre que en algún momento tuvo una relación política cercana con el propio Alejandro Moreno, el arquitecto de varias generaciones de cuadros priistas y el que conoce los mecanismos internos del partido con la autoridad de quien los construyó y los usó durante décadas. Y añadió algo que en la política mexicana equivale a una sentencia: el punto llega a su momento más álgido cuando ningún partido político quiere aliarse con el PRI rumbo a las elecciones del 2027. Ningún partido. Eso es exactamente lo que está pasando en las negociaciones reales. El PRI de Alito llegó a las discusiones de cara al 2027 con una propuesta de gran alianza opositora con el PAN y Movimiento Ciudadano. La respuesta del PAN llegó por boca de su dirigente Jorge Romero con dos frases que en términos políticos son demoledoras. Primero, no estoy viendo alianzas. Segundo, y peor, así como hay veces en que una coalición suma votos, en otras los restas. El dirigente del PAN diciéndole públicamente al PRI que ir con ellos les quita votos. Que la marca del tricolor con Alito al frente es un lastre electoral que resta votos en lugar de sumarlos. Movimiento Ciudadano fue aún más directo. Su dirigente nacional describió a Alito Moreno como un actor político sin relevancia. Su diputada Laura Ballesteros lo resumió en una frase que circula en redes: con el PRI ni a la esquina. Y en Veracruz, cuando el PRI local intentó construir una alianza regional, el dirigente de MCE en el estado respondió con la palabra que más duele en política porque define una percepción de irrelevancia. Dijo que el llamado priista da ternura. No miedo, no respeto, no consideración. Ternura, la palabra que se reserva para algo pequeño e inofensivo. Según encuestas analizadas por Demoscopia Digital, publicadas en marzo de 2026, si el PRI compite solo en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027, no ganaría ninguna. 0. Un partido que gobernó México durante 71 años consecutivos sin ganar una sola gobernatura en las próximas elecciones intermedias. El propio Alejandro Moreno lo confirmó en mayo de 2026. Las alianzas no se concretaron, el diálogo con PAN y MCE está agotado, competirán solos con una campaña de spots que según él será durísima. 0 aliados, un desafuero en curso. Sus históricos hablando en su contra en público. 2 testigos que ya colaboran con la fiscalía y una marca que sus propios exaliados rechazan explícitamente como lastre electoral. Ese es el PRI al que Alito dirige hacia 2027, con la convicción pública de quien no tiene otra opción disponible que avanzar y la incertidumbre que cualquier persona con ese expediente activo carga en cada declaración. La historia del PRI como organización no termina en Alito Moreno. El partido tiene estructuras territoriales en varios estados, tiene militantes con décadas de trabajo organizado y tiene una historia que va mucho más allá de cualquier dirigente individual que haya estado al frente. Pero la historia política de Alito sí podría terminar de una manera muy específica y muy documentada antes de que esas elecciones lleguen. Porque los 2 testigos que ya hablan conocen los detalles desde adentro de una manera que ningún amparo puede silenciar y porque el expediente que la Fiscalía de Campeche construyó en su segunda solicitud viene reforzado con exactamente los elementos que invalidaron la primera. La pregunta que cualquier análisis honesto está obligado a hacer es si el proceso va a avanzar antes de que termine el ciclo electoral o si alguien dentro del sistema tiene más interés en que Alito siga exactamente donde está, debilitando a la oposición que en que la justicia llegue donde tiene que llegar. La respuesta a esa pregunta no la dan las declaraciones de intención ni los comunicados institucionales. La dan los tiempos reales en los que el Pleno de la Cámara vota o en los que vuelve a aplazar sin nueva fecha concreta. Hay una dimensión de este caso que los análisis centrados en los números y en los procedimientos legales no terminan de capturar, lo que representa para la identidad del PRI como organización que un dirigente con ese expediente encima sea quien la represente públicamente.
ante el país. Durante décadas, el PRI construyó su imagen sobre una narrativa de institucionalidad, de cuadros políticos que subordinaban su ambición personal a los intereses del partido y que sabían cuándo retirarse. Esa narrativa era en muchos casos más aspiracional que verificable en la práctica cotidiana, pero existía como ideal interno que ordenaba la conducta de los militantes y que daba al partido una imagen de institución antes que de suma de individuos. Alito Moreno rompe ese ideal de una manera que no se puede suavizar con ningún comunicado. Es un dirigente que se aferra al cargo mientras acumula amparos para frenar su propio proceso de desafuero, que viaja al extranjero a buscar sanciones contra el gobierno de su propio país, que declara una mansión de 300 millones en 9 y que sus propios mentores históricos calificaron públicamente como el problema que impide que los cuadros alejados quieran regresar. Eso no es solo un problema legal, es el símbolo más concreto y más visible de exactamente lo que los votantes mexicanos dijeron que querían dejar atrás cuando cambiaron su voto en 2018 de manera masiva. La pregunta que queda al final de este análisis no es si Alito va a caer. Las dos posibilidades que su situación actual permite son ambas desfavorables para él en distintos horizontes temporales. Si el desafuero avanza y el Pleno de la Cámara vota a favor de retirarle el fuero, enfrenta un proceso penal con tipos que en el escenario más desfavorable para él significan más de una década de prisión porque el Código Penal Federal establece esas penas para el peculado que supera los umbrales que la acusación indica. Si el desafuero sigue aplazándose, llega a 2027 sin aliados, sin estructura territorial renovada, con sus propios históricos hablando en su contra y con encuestas que le dan 0 gubernaturas en las 17 que se disputarán. Ninguna de las dos salidas disponibles produce el resultado que necesita para sobrevivir políticamente más allá del ciclo actual. Lo que hace el análisis difícil no es entender por qué Alito está en problemas. Lo que hace el análisis difícil es entender por qué el sistema que debería haber resuelto esto hace mucho tiempo todavía no lo ha hecho.